Los periodistas. ¿Cómo se nota cuando hay alguien que está de vacaciones y cuando hay alguien que está en la oficina? Aquí encerrado entre cuatro paredes. Lo más que tiene uno a la mano es una taza de café. Y tú ahí en uno de tus castillos. Exactamente, en uno de los de fin Veraneando. de Ahora sí semana, que veraneando, ¿verdad? Veraneando, paseando caray. ahí, Qué sí, envidia. Qué envidia, porque caray, que estés ahí en tus jardines y tus... Sí, eso de ser rico no se puede ocultar. ¿verdad? Dicen que el odio en general Pues lo bueno es que la entrada es gratis. Dicen que el odio en general es una vehemente aversión que tiene una persona hacia otra o hacia algo más o menos identificado con esa otra. Los teólogos suelen mencionar dos especies distintas de esta pasión. El primero le llaman odium abominationis o repugnancia. Es aquel en la que la intensa aversión se concentra principalmente en las cualidades o atributos de una persona y solo secundariamente, y por así decirlo de forma derivada, en la persona misma. O sea, odio las cualidades y los atributos del otro, no tanto a la persona en sí. Y la segunda es el odium inmicitate o inmiciti, no sé cómo se diga, y que se denomina hostilidad. Apunta directamente a la persona, se complace en una propensión a ver lo que es malo y no digno de ser amado en ella. Siente una feroz satisfacción por cualquier cosa que tienda a desacreditarlo y desea vivamente que su destino le resulte adverso, ya sea en general o de esta o aquella manera específica. Eso es lo que teológicamente se define como odio. El odio no disminuye con el odio disminuye con el amor, dijo Buda. Y todo esto viene porque leí un artículo que se llama ¿Por qué siempre se habla de amor verdadero pero no de odio verdadero? Un grupo de investigadores de psicología moral de la Universidad de Oxford ha intentado dilucidar por qué hay ciertas emociones que se antojan más ciertas que otras. ¿Por qué tendemos a ver como verdaderas solo aquellas emociones positivas, sobre todo las del amor? Podríamos caer en la tautología. El amor, si no es verdadero, no es amor. Entonces, ¿es el odio siempre falso? Seguro que somos capaces de pensar en alguien con una gran capacidad para enamorarse. ¿Esto hace que su amor sea menos verdadero? ¿Pueden las emociones gastarse de tanto usarlas y aún así autoconvencernos de lo que sentimos es real y auténtico? Son las preguntas que están en el estudio que se publicó recientemente por un grupo de investigadores. Hubo 395 voluntarios en Estados Unidos que les pedían que calificaran como verdadero o como verdadera una serie de sentimientos diversos como la soledad, la tristeza, la obsesión, el mal humor, la lujuria, el asombro, la calma, la euforia, etcétera. Viene un cuadrito interesante sobre la gráfica de pues, el estudio que se hizo en Oxford. Ahorita te lo pongo mientras vamos con esta charla. Y se concluye, entre otros temas, que los nuevos resultados no nos dan una posición objetiva sobre lo que es una emoción verdadera o el verdadero yo. En último término, la investigación solo habla de las intuiciones que tienen las personas sobre estas preguntas, lo que quiere decir que es imposible establecer qué es una versión objetiva y verdadera del amor, así como también una falsa, por lo que volveríamos al inicio de este texto. Nunca podrás saber si lo que sientes tú y mucho menos la otra persona es auténtico, tan solo te dejas guiar por las intuiciones. El objetivo es tratar de descifrar que cuando se habla de un amor pues verdadero, en contraparte o del otro lado de la moneda también podría existir un odio verdadero y eso es un asunto pues que sí genera ruido. Aquí está el cuadrito en la... Ay, no se ve. En mi computadora no se ve. Ajá, aquí está. Pongo el cuadrito para ilustrar. Ilustrarse.
entre las emociones variables, hay dos variables, las buenas y las verdaderas. Está en inglés, pero bueno, yo creo que se entenderá. Lo que hizo la Universidad de Oxford. A ver, amor verdadero y odio verdadero. ¿Se puede odiar verdaderamente como se ama verdaderamente? Qué pregunta, ¿no? O sea, realmente me parece en sí, intensidad. Eva, ok, la misma validez. ¿Sí me escuchas ya? ¿Me escuchas ya? No, fíjate que se interrumpió. Yo creo que el internet falló ahorita en un instante. ¿Quieras Ya, ya ahí se quedó. comenzar nuevamente? Déjame que se corrija esto. Ujú. Cúlpese al señor Slim, cúlpese a Telmex, cúlpese a Infinitum, que son los que nos prestan el servicio. Algo sucedió. Ahorita la velocidad ya es buena. Mira, nada más para que te des una idea de cómo está este asunto. De repente los movimientos se quedan congelados. La descarga es de 174 y la subida, pues no está mal, pero de pronto, ¡pum!, se queda en 8, en 7, y ahí es donde tenemos como que se congela la imagen. 174 por 159 es bastante buena para esta transmisión. Ahora sí, otra vez. Que te decía que es una pregunta muy buena, a lo mejor no las hacemos muy pocas veces, ¿no? Estamos como siempre concentrados en esto positivo, como es el amor, como es la tolerancia, y creemos que a lo mejor es la única cosa que podemos construir, ¿no? O que deberíamos de construir, con la moral, la espiritualidad, la cultura, las buenas costumbres. Todo nos habla en un momento sobre el amor al prójimo, pero ¿qué pasa cuando realmente esto, o sea, decimos realmente verdadero, es que son las palabras que están ahora aquí, lo que sientes es un odio, ¿no? O sea, si el odio no fuera verdadero, si no fuera una opción a sentir por un prójimo, pues, ¿por qué nos ponemos a hablar de ella? ¿Por qué nos ponemos a definirla, no? Y yo creo que una de las cosas importantes es que el ser humano puede tener diferentes intensidades, ¿no? Lo hemos venido platicando, que uno medio, pues, se enamora, se encanta, y realmente esta parte ha sido muy poco abordada, que pasa desde el desprecio por alguien, el rechazo por alguien, la incapacidad de soportar su presencia, que te causa un disgusto tan solo verle, escucharle, ¿no? Hasta el completo odio. O sea, realmente Eric Fromm, ¿no? Decía que el amor es un arte, pero ¿qué pasa con el odio? Melanie Klein decía que en el momento que nos enfocáramos, era una de las primeras psicoanalistas, en el momento que nos enfocáramos a estudiar realmente cómo funciona la envidia, cómo funciona en algún momento no tanto el odio, pero sí el rechazo por el otro, la intolerancia, todas estas cosas que van de la mano, entenderíamos más que es algo propio, que es algo que todos somos capaces de sentir, ¿no? Se dice, y recuerdo lo que decía en clase una maestra una ocasión, decía, ¿quién realmente puede matar a una persona? ¿Cuántos se creen capaz, no? Entonces algunos levantaron la mano, otros no, y cuántos se creen incapaces, pues otros tantos. Y ella decía, realmente en el momento correcto, por las decisiones correctas para ti, acordes a ti, cualquiera podría ser capaz de matar. Cualquiera podría ser capaz de hacer un daño muy fuerte. Solamente necesitas los motivos, que te pasen las circunstancias necesarias. Pocas veces nos detenemos a pensar sobre la capacidad que tenemos de hacer daño al otro, desde lo que sentimos o desde lo que percibimos, desde vamos a decir, la justificada defensa propia, ¿no? Ah, pues es que yo creí que me iba a hacer daño, yo creí que me iba a saltar, yo creí que me iba a hacer esto, y entonces nos defendemos. El odio del que pocas veces hablamos es también parte de la gama de cosas que podemos sentir por otra persona. Y de hecho nos asusta, sí, porque nos lleva a niveles de destrucción, desde rechazo, desde aislamiento, desde agresión, violencia, hasta la muerte. O sea, no es algo que suceda de la noche a la mañana, realmente tiene que ver mucho con la manera en que percibimos el mundo y con la tolerancia que tenemos. En psicología se dice que cuando no soportamos al otro es porque estamos proyectando, es decir, todas las cosas malas que están en mí, no las quiero ver, entonces las saco O de sea, mí. odio lo que
el otro tiene que yo sé que tengo. Ujú. Lo pongo en el otro y entonces ahora sí puedo odiarlo en el otro, ¿no? Tenemos el ejemplo que es muy feo realmente, pero existió y sirve ahora un poco de ejemplo, es de Hitler, que él obviamente tenía raíces judías y termina odiando a los judíos y termina intentando su exterminio y termina con todas estas ideas de superioridad, porque él antes fue rechazado por algo que después él pudo y tuvo el poder para rechazar y para casi aniquilar, ¿no? Entonces, poner afuera en el otro es algo increíble. Jung decía, por ejemplo, que somos muy buenos haciendo esta sombra dorada. ¿Qué es la sombra dorada? Todo lo bueno, lo hermoso, lo bello, lo noble, lo valioso, lo pongo en algo. Llámese Dios, llámese mi madre, llámese alguna cosa que alguien adora, idolatra, venera y que quede incapaz de mancha, ¿no? La sombra es todo lo que no es esa persona. Entonces, si yo idolatro mucho, que sucede con muchas personas intolerantes religiosas, si yo idolatro mucho la figura de algún salvador, de algún pastor, de alguna persona que yo de verdad la elevo, entonces todo lo que no es esa persona es una mala sombra y debo de odiarlo. Se ha dicho mucho de las sectas, por ejemplo, cuando les dicen porque han aprendido a través de esta sombra dorada, han aprendido a odiar a todo lo que no es así. Hay atentados, hay agresiones, hay incluso pues sí, estas personas que precisamente todas Pues estas de nuevo, intolerancias, inseguridades, y todo lo que somos capaces de sentir por el otro. No sé si regresó. sube y baja. Estamos teniendo inconsistencia en la, en el, Conexión. sí, hay un problema de velocidad, pero bueno, te sigo escuchando, Andrea, te sigo escuchando. Entonces, realmente sí, realmente esta intolerancia también viene de cosas que no aceptamos en nosotros. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, quiénes son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos, nos es más fácil entender los defectos del otro y las cualidades del otro y apreciarlas. Y no necesitamos hacer este juego de la sombra dorada o de la proyección excesiva a los otros son los malos. Un ejemplo que es muy fácil que detona esta sombra o esta manera de ver lo malo en el otro es cuando nos topamos con un extranjero. El extranjero no conoce nuestras costumbres, nosotros no conocemos las suyas. Es más fácil que haya malentendidos, es más fácil que haya rechazos y es más fácil que la persona que está en su país denigre al otro y lo lastime. Lo vemos con los mexicanos en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos ya son una mayoría y están dejando de ser esa minoría y muchos ya son ciudadanos americanos y comienzan a ser parte de la cultura. Pero si nos regresamos unos 20 años, realmente el rechazo, la discriminación ha sido muy fuerte. Lo Mucho. vemos en el racismo que ha vivido Estados Unidos, en donde precisamente solo la igualdad ha sido la meta de que los traten igual, de que los traten como personas. La policía detiene aún hoy en Estados Unidos a personas de color negro porque las cree per se delincuentes. Fíjate, Es un claro ejemplo del sí, odio. sí, yo creo que todos tenemos alguna mala experiencia en Estados Unidos de haber sido tratados con desprecio por el color de nuestra piel o por el idioma que hablamos, o porque no hablamos bien el inglés, o porque no somos Ujú. güeritos de ojos claros y serenos, de un dulce mirar sois alabados, ya que así me miráis. No, esa es una poesía. Yo lo he visto en familiares, lo he sufrido en carne propia. Este desprecio de los que nacen, sobre todo en Texas, los que nacen de hijos de padres mexicanos migrantes
del siglo XIX y que son más de color y de apellido, son Pérez y son López y son Ujú, ujú. se sienten norteamericanos y entonces cuando llega alguien de México que no habla bien, que no entiende bien o que es de un color de piel diferente, pues se le van encima y lo desprecian. ¿Cuántos no han sufrido el acoso de ser mal vistos en un bar en Nueva Orleans, donde hay personas de color y entra alguien blanco y se te quedan viendo todos, se voltean a ver como que, ¿y tú qué haces aquí? Eso es terrible, es un asunto de discriminación y de odio que viene genéticamente en las personas. Y ahí intervendría yo con una pregunta. ¿El odio se hereda? Te pongo el ejemplo de clásico de Shakespeare, de Romeo y Julieta, de los Capuletos, o sea, estos odios ancestrales de familias. ¿Se hereda el odio? Ujú. No, pero sí creo que a lo mejor igual que estas frases así tal cual, que yo sé que la hemos escuchado, igual que la educación, de la misma forma creo que el rechazo social, esta inseguridad frente al otro, este desprecio que se puede convertir en odio, también se tiene desde la cuna, pero no de forma genética, sino de forma cultural. Pensemos un poco en las personas que han tenido desde esclavos hasta servidumbre en su casa. Y todas las personas han sido morenas, todas las personas han sido chaparritas, de ojos oscuros, de cabello oscuro. Y entonces tú te das cuenta que eres diferente al otro, pero esa diferencia la tomas como superioridad y luego te das cuenta que tienes un poder sobre el otro. Hay gente, Jesús Manuel, que él ha escuchado decir que le dan asco los pobres, literal, que le dan asco los pueblos, que sus carros se ensucian, ¿no? Bueno, Que te cómo se cuento juntan uno con que te esa va a dar gente, risa. Te voy a dar una que te va a dar risa, pero hay gente que no come frijoles negros porque son negros. porque son negros. Es increíble, pero es cierto. Hay gente que no toma sol porque a lo mejor no es tan blanca y si tiene un poco más de color, entonces ya se parece a los morenos y ya no quiere, ¿no? Eh, Tenemos muchos prejuicios, o sea, realmente no es algo que sea genético, no, genéticos son otro tipo de cosas, a lo mejor ciertas cosas temperamentales, ciertos detonantes de enfermedades, pero sí diría que es tan temprano la enseñanza de la discriminación, de la intolerancia, del rechazo, de la desgregación, dice, se me fue cómo se dice esa palabra, pero que lo ponen aparte, que en discriminación, algún momento la pareciera, segregación y la sí, discriminación. discriminación. Exacto, esos dos, discriminación y segregación. Esas dos cosas se aprenden tan pronto, te diría que los primeros 5 años de vida. El niño aprende que el perro se llama perro, que el gato se llama gato y que el criado se llama criado. Que el viene es el viene, y si nos ponemos a pensar, ¿qué otros nombres tienes para personas que hacen un oficio así? La El chacha, viene, el la chacha, chalán, la el chacha, o chalán. sea, el chalán, son estereotipos en que en algún momento sabemos, no, pues ahí viene el chalán, oye, no tienes desde el taxista y cosas así comenzamos a ver, ¿no? Pues una persona que te ayuda, que te haga esto, y las ponemos y de ahí empezamos a despreciarlas. Tenemos niveles, claro, pero yo diría que el más alto y obviamente el peor es el odio, pero tampoco es tan bueno ni tan ligero decirle a alguien, ay, pues es que es la chacha, ¿no? O es que es de pueblo, pues imagínate, viene de pueblo, ¿no? Ese tipo de cosas son parte de lo macro que forma el odio. Entonces, no es tan ajeno. Cuando lo bajamos al día a día, Jesús Manuel, podríamos decir que tenemos las bases suficientes para odiar a muchas personas en nuestra vida. Y entonces dejamos de pensar que somos seres de luz increíbles, lindos y amables, porque le damos una moneda al niño pobre ese que anda descalza. Ay, pobrecito, ¿eh? Ay, que coma algo hoy o le regalamos medio lo que estamos comiendo, ¿no? Si lo hacemos con desprecio, simplemente estamos manteniendo ese Lo sistema de hacemos valores o de para que nos vean, antivalores. lo hacemos para que nos vean los otros, para que nos tomen la foto, para que la gente que me vio diga, no, qué generoso es ese señor, pero no lo estamos haciendo con Por amor. narcisismo.
Exactamente, por narcisismo. por narcisismo propio. Yo quiero verme bien y solamente me veo bien al lado del otro, porque solamente soy blanco cuando estoy puesto frente a un negro o un moreno, ¿no? Aquí Solamente soy rico cuando me enfrento al hubo pobre. un gobernador que padecía de esos asuntos, ¿eh? Claro, se dice que todos los candidatos se dan sus baños de pueblo, ¿no? Pero Sí, después, eh. en entonces, cuando lo vemos en lo cotidiano, tenemos tradiciones de desprecio, ¿no? Los apodos, los oficios, la manera de tratarlo. Incluso hay gente que no le paga bien a las personas que hacen la limpieza porque dicen, ay, pues, ¿cómo le vas a pagar? ¿Cómo te vas a exigir de más? No, confórmate con 100 pesos y se acabó, ¿no? Casi te estoy haciendo el favor de que trabajes. Tenemos toda una cultura que permite el desprecio al otro. El problema es que está normalizado. O sea, como ¿por qué habría yo de tratar bien a la memelera? ¿No? ¿Cómo por qué? Bueno, pues de inicio porque es una persona, ¿no? Independientemente de su oficio, su color, su edad, su estatus, da igual. Pero nos movemos a través de esos estereotipos, nos movemos a través de esos prejuicios. Entonces, realmente no es algo ajeno de todos los días. En México es muy marcado el clasismo, es muy marcado realmente la diferencia entre las personas blancas, rubias y las que son medias morenas, ¿no? Se conocen como los white chican, que son los mexicanos blancos, que pertenecen ya como que a otra ascendencia y que son mejores y son altos y son güeritos. En Puebla tenemos los menos de ese tipo, pero ve a Monterrey, la gran mayoría tiene algún tipo pues sí, de rasgo muy whitexican, que sería la piel muy blanca, rubios, ojos claros, y esos también pues los puedes distinguir, ¿no? Están los blancos que tienen cabello oscuro, pero los blancos de cabello rubio, no, ya son otra clase. Lo mismo tenemos para clasificar a las personas. Están las personas que tienen un carro sencillo, a los que tienen el último modelo y los tratamos diferentes, e incluso los bienes materiales no te sirven para quitarte la discriminación. E Oye, incluso personas reconocidas las rechazan principalmente porque tienen rasgos de personas humildes, vamos a decirlo así. ¿Ves cómo me salen muy fácil los estereotipos? Dime, dime. a ver, personas morenas o apiñonadas o, bueno, no son blancas, que se pintan el cabello de güero, Ujú, como intentando mandar el mensaje de que realmente no son indígenas, no vienen de los pueblos originarios, no son, dirían hace muchos años, indias o indios pata rajada. Esa frase de india patarrajada o indio patarrajada se refiere a esas personas que usaban el guarache y que ujú. lastimaban los pies. Yo no sé si tú has visto alguna vez en la sierra, en el campo, personas Sí, tristemente, sí, y que tienen los pies verdaderamente, sí. este, o sea, no sé si decir feos, porque a lo mejor dentro del concepto de la belleza, los dedos totalmente llenos de callos, de los golpes de la tierra, del caminar, del sufrimiento, Ujú. no tienen un zapato, no tienen una protección para sus pies. Y entonces los hacendados y los riquillos van a decir indio patarrajada. Es una de las cosas despreciables así de, o ese Sí, que va ahí es un muerto de hambre. Son no frases, tiene dónde caerse, sí. son frases muy ofensivas que vienen del odio. Y ese odio, Ujú. como lo dijiste en un principio, y por eso el artículo me llamó, es que te molesta lo que el otro tiene, que tú sabes que tú tienes y no lo aceptas. ¡Qué Ujú. fuerte! Sí, es la proyección, es un mecanismo de defensa. ¿Qué hace la psique frente a algo que no puede controlar? Imagínate que es una olla hirviendo que se va a derramar. Y entonces todas esas emociones, todas esas cosas que nos pasan, pensamientos, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no me quiero parecer al otro, entonces lo desprecio por completo y se aligera la carga, ¿no? La olla deja de hervir, hay paz mental y yo sé que el malo es el otro. ¿Quiénes? Los negros, los pobres, los revoltosos, los que salen a protestar en la calle, lo que tú quieras, ¿no? Aquello que despreciamos, los ateos, las feministas, que es un odio increíble ahora.
los gays, todas esas personas que salen en la calle y marchan precisamente para visibilizar la discriminación que sufren, la agresión y en algún momento el odio que reciben, que es en serio un odio, parece ridículo. No les damos la misma validez en esta cultura heteronormativa, ni tampoco muy tradicional, ni muy católica. No le damos la validez a las personas que tienen algo diferente. Y yo en general digo, no es solamente la Iglesia Católica. Si una religión está enseñando a criticar al otro, a minimizarlo, a agredirlo, ya no es una religión. Ya no creo que haya un Dios por allí que sea muy amoroso y muy lindo, ¿no? O sea, es de inicio una incongruencia, una persona muy religiosa, intolerante y agresiva, ¿no? Es, 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 es parte de esta cultura del odio y no de esta cultura del amor. Entonces, lo vivimos todos los días. Tú tienes la suerte de que eres más blanquito, yo tengo la suerte de que soy más apiñonada, morena, clara o morena oscura, como quieras. Pero ya desde el inicio de cuna tenemos esas situaciones completamente diferentes. Nos llamemos como nos llamemos, ¿eh? Porque incluso alguien puede tener un estatus muy alto, puede tener más dinero, más cosas que otra persona blanca, pero el otro será blanco siempre y la morena o el moreno es moreno. Ya. Mm. De inicio, esa diferencia es ya parte de algo que no te puedes quitar ni con dinero. El desprecio del otro no te lo quita ni el dinero en un sistema tan capitalista que tenemos ahora, ¿no? En una cultura. Dime, dime. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿se cura el odio? ¿Podemos eliminar el odio de nuestros sentimientos perversos? Ese es el punto y es justo lo que le decía Melanie Klein. Lo hemos comprendido tan poco, lo hemos estudiado tan poco, le hemos prestado tanta atención y a veces le echamos tanta luz al amor, la bondad y como tú decías, caemos en el narcisismo exhibicionista, donde yo soy buena persona porque doy domingos y porque a los pobres esos les regalo ropa, ¿no? Que realmente no nos damos cuenta qué es lo que nos lleva internamente, socialmente, a odiar a otro, a despreciar, a ser intolerantes, a ser hasta punto agresivos, ¿no? No lo sabemos porque nos conocemos tan poco, Jesús Manuel, y lo sabemos manejar tan poco. Yo no sé si tendría ahora la respuesta, que bueno que no me lo preguntaste. ¿Qué podemos hacer para no odiar a una persona? No lo sé. Lo que sí sé es que el amor propio cura muchas cosas, la autoaceptación cura muchas cosas, y entonces, si yo estoy más contento conmigo mismo, misma, me lleva más a tolerar a otro y aceptar al otro. Mientras más me humanizo, más hago lazos con otra persona y más acepto en algún momento, pues, la identidad de una comunidad, ¿no? Tengo menos razones para agredir porque tengo más razones de autoaceptación, de autoamor, de autoconocimiento, pero realmente no hemos explorado mucho lo que nos lleva a esa parte, ¿no? No hay como esta psicología del odio, voy a decir, pero sí hemos visto las consecuencias de eso. Te lo decía hace rato con Hitler, lo hemos visto con los ataques, por ejemplo, que han sufrido por intolerancias religiosas, lo hemos visto con la esclavitud, la esclavitud existe desde los romanos, o bueno, tenemos historia, ¿no? Más atrás, Egipto, de las primeras civilizaciones, desde que a lo mejor se hacían las pinturas rupestres, ya existía algún tipo de intolerancia al otro, ¿no? Entonces, es difícil porque es parte de nosotros, pero es parte de lo que mantenemos en la sombra. Nadie, muy pocas personas se pararían hoy a decir soy intolerante, ese grupo yo no lo soporto, a mí me caen mal los que o escuchan esta música, hacen esta cosa o tienen esta preferencia. Realmente no lo hacemos, tratamos de darle mucha luz a nuestros talentos y nuestros buenos lados, que esa parte se queda en la oscuridad, pero a veces necesita un solo momento para mostrarse, ¿no? Y es parte de las agresiones, de la discriminación y del odio. ¿Será que cuando estabas diciendo de los niños, en los primeros 5 años saben que el perro se llama perro, el gato se llama gato, el viene bien se llama viene bien, etcétera? Este rollo, hay sociedades, hay grupos en la sociedad que educan en el odio a sus hijos.
que los forman odiando a los demás? De inicio me vienen a la mente las sectas. O sea, las sectas son características porque llegan a la intolerancia al otro, ¿no? Cualquiera que no comparta nuestras creencias es un peligro. Si tú te acercas a aquel que no profesa tu misma religión, entonces es muy probable que te vayas al infierno, ¿no? Pierdas el cielo o lo que sea que te promete la secta. Pero también hay discursos familiares que pudieran rayar en estas cosas. Y te voy a decir algo, una familia que todos son blancos, le dicen, no hay problema, mijo. ¿Quieres tener una novia morena, apiñonada, mulata? No hay bronca, nada más no tengas hijos con ella. Ah, No pasa Chihuahua, nada, tú eso diviértete un tienes rato. toda la razón. Yo lo he escuchado esto, sobre todo con familias que vienen de otros países, y que no tienen hijos. Oye, ¿y por qué no tienen hijos? No, pues es que los papás no quieren que el niño o la niña vaya a salir de mi color. Ujú. Oye, esto es un asunto muy grave, muy delicado. Quiere decir que la circunstancia que rodea la relación no es el amor verdadero, que hay un asunto de Mm, odio. sí lo hay, y lo vimos con la corona británica, ¿no? Cuando Sí, supuestamente se preocuparon qué tan negro o blanco iba a ser los hijos de Harry, ¿no? Es un tema, Jesús Manuel, y en Londres se siente y se respira así en Estados Unidos y también en México, se respira este clasismo, se respira este racismo, que no hablamos de eso, porque entonces nos vemos mal, pero lo vivimos y lo hacemos y lo transmitimos a otras generaciones. Ese sí. es de verdad lo fuerte y lo difícil de esto. Entonces, sí, cuando alguien dice odio, ¿cuál odio? No, yo no odio a nadie, ¿cómo crees? No, si yo voy a misa todos los domingos y pido por todo el mundo. Ay, y hasta le doy dulces y cosas esas de los niños mugrositos que piden cosas cuando voy, ¿no? Les llevo cosas viejas. De inicio ya está mal ese discurso, ¿no? Podríamos elaborar una especie de prueba, un test, autotest, hacernos una prueba para saber qué tanto tendemos a odiar a los demás. ¿Cómo darnos cuenta de que en nuestra manera de ser hay algo que nos lleva al odio? ¿Es el odio una tendencia concupiscente del ser humano? ¿Viene con la naturaleza? ¿Es con natural? ¿Es parte de los sentimientos de manera amplia? Me viene a la mente la frase en la que dice, si te comieras tus palabras, o sea, las que le estás diciendo al otro, ¿te envenenarías? O sería un buen bocado, ¿no? Hay personas a las que le han dicho, por ejemplo, los negros, me viene a la mente no recuerdo, creo que una bailarina o algo así, de color, que le decían, no, pero es que a mí me encanta tu color, me fascina, me encantaría tener tu color. Y sabes que tu raza baila muy bien. Y sabes que es muy fuerte. Y mira los músculos. No, si las personas más rápidas del mundo son de tu color. No, no, de verdad. Si tú le preguntas a la otra persona cómo se siente con lo que le están diciendo, no le gusta. Entonces, cuando tenemos conversaciones con el otro, cuando queremos describir a la empleada que nos ayuda en la casa y a la persona que nos ayuda a estacionar el carro, cuando la tratamos de esa forma diferente, cuando tenemos ese trato desigual y de alguna forma de prejuicio, en donde creemos que aquella persona que no tiene un título es porque es tonta, porque no supo, en vez de notar las deficiencias que tuvo para poder llegar a la universidad, que es un privilegio y muchas veces de blancos, es mezclado, por supuesto, porque México es un país mestizo al fin y al cabo, ¿no? Pero realmente cuando tú te fijas, cierto tipo de personas van a cierto tipo de universidades. Si nos fijamos en las privadas en Estados Unidos, claro que hay morenos, pero aún así no tienen el mismo estatus que un güerito de apellido extranjero y de ojito azul, ¿no? Entonces, no existe como tal un test, pero sí siempre una autoobservación de nuestras palabras. Si lo que le decimos al otro lo lastima, entonces nos lastimaría a nosotros, ¿no? Si no los dijeran. Y la otra para mí más importante, ¿qué necesitamos? Decía Freud que todo complejo de superioridad es un complejo de inferioridad.
Entonces, ¿qué parte de nosotros no toleramos, no aceptamos y que se siente mejor cuando criticamos al otro? Porque también ese es un punto. Bueno, criticamos a los otros con un gusto y con una alegría que al final, mira, le decimos de lo que es y no, no, es que fulanita y como crees, no, seguro está en ese puesto, pero por otras razones, porque por inteligencia no, o seguro se compró ese carro, pero con otros ingresos y otras cosas. Nos gusta ensuciar al otro porque lo embarramos de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, mientras menos tenemos adentro de inseguridades, de complejos, de problemas psicológicos, de odio, porque también existe el odio a uno mismo, y a veces es tan grave que ha Odio, habido odio mi vida, personas, odio la condición en la que nací, odio que me tocó vivir mi en cuerpo. odio que me tocó ser hijo de fulano de tal, odio al vecino que tiene, y la película, los caballeros las prefieren rubias, y entonces todas quieren ser rubias. Odio el cuerpo que tengo y entonces me aumento lo de aquí, me quito lo de allá y me descompenso con esto y con lo otro y le invierto todo el dinero que no tengo en hacer ejercicio para tener una figura como la de la vecina que tiene un marido guapísimo y a mí me tocó este gordo que se la pasa todo el día sentado viendo la televisión y comiendo porquerías. Odio lo que Ujú. está pasando. Ese sentimiento de odio, vuelvo a preguntarte, ¿se puede curar? Yo diría que según sería una curva. Si está en el principio, si es parte de esas primeras fases, pudiera tener como muchas cosas, una solución más rápida. Vas a terapia, trabajas en autoconocimiento, autoaceptación, bla, bla, bla. Pero a lo mejor mientras más avanza la curva, más te alejas de la posibilidad de curarse en el sentido de encontrar la forma de regresar y de aceptarte para poder aceptar al otro. Vuelvo a pensar en Hitler, en donde en algún momento se hubiera recibido cierta atención, como lo dijo Jung, que Jung y Freud lo vieron en un punto, si él hubiera tenido esa aceptación, tal vez no se hubiera convertido en la persona con esa capacidad y esa fuerza, porque no olvidemos que tanto el amor como el odio son fuerzas psíquicas. Entonces, se puede llevar a la aniquilación de uno mismo, te decía, el odio a uno mismo, no lo habíamos tratado hasta ahorita, pero el odio a sí mismo también puede llevar al autodesprecio, al autosabotaje, puede llevar a problemas de drogadicción, de alcoholismo, a suicidio. Lo mismo le podemos hacer al otro. Podemos autodestruirnos y destruir al otro. Entonces Hitler nos enseñó también en la historia lo fácil que es aniquilar al otro, lo fácil que es llevar al extremo con poder y con inteligencia para aniquilar al otro, de la forma más despreciable que existe, ¿no? Entonces, no, yo diría que en el punto tan avanzado ya no hay regreso, ¿no? Hablaría como de esta profundidad, ya ha avanzado tanto, ya ha estado tan lejos, ya es un rasgo tan fuerte, ya es parte de una estructura mental que si lo quitas, quitas a la persona que existe, ¿no? Y acabas con el odio, pero acabas con la persona. La persona prefiere suicidarse a aceptar darle la mano a alguien que considera menospreciable o indigno o lo que fuera, ¿no? Hay gente que prefiere morir por sus prejuicios y por su odio que aceptar y tolerar al otro, ¿no? Híjole. Ahora, cuando se habla del amor, dicen que del odio al amor hay un paso. ¿Es cierto esto o es al revés? Del amor al odio hay un paso. Sí, sí, porque una de las cosas que hace, obviamente se nos olvida decir que del amor al odio, la parte del medio es el desamor, la frustración, ¿no? Entonces yo puedo llegar desde el amor hacia el odio con decepción, con desamor. Está esa parte que es suficientemente razón, por ejemplo, porque me lastimaron, me defraudaron, se burlaron de mí. El amor te hace vulnerable y solamente
otra persona que te ama no te haría daño si te muestras vulnerable. Pensemos en que somos mamíferos y que, por ejemplo, los perros y los gatos cuando te quieren se ponen panzas para arriba y se ponen completamente vulnerables. Nosotros no somos tan diferentes, somos mamíferos. Nos ponemos vulnerables cuando amamos y entonces nuestra panza, nuestros órganos, nuestro corazón, todo queda a merced del otro. Si ese otro en ese momento nos hace daño, entonces se activa obviamente en nosotros este mecanismo de defensa. ¿Cuál? Pues en algún momento el rechazo, el odio, el desprecio, la agresión. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? Depende de la madurez que tengamos para manejar nuestro dolor, nuestra decepción, nuestro rechazo y en algún momento la burla. Claro, yo puedo amar a alguien intensamente, pero cuando me doy cuenta que solo me estaba usando, todo eso que siento, claro que con la misma intensidad se convierte en ese desprecio, en ese odio y en esas ganas de aniquilar al otro. Porque literal estaba yo panza para arriba mostrándole toda mi confianza y todo mi amor. Tú agrede a un perro que está panza para arriba y verás cómo se voltea y te muerde. Claro, No es algo tan claro. Patéalo, imagínate que está así panza para arriba, tú patealo tan fuerte, se va a voltear una de dos. O se va de ti, pero cuando te vuelva a ver te va a gruñir y te va a querer morder, o se va de ti para siempre. Pero no es normal porque es la misma intensidad, es la confianza lo que se ha roto, eh, ¿no? sí, sí, sí. Está interesante, ¿no? El, Sí, porque o sea, sí, nos dio tema el articulito este de si hay amor verdadero, también hay odio verdadero. claro, porque todo sentimiento es una construcción social, es una construcción psíquica, es una construcción emocional, incluso tiene una base neuronal, o sea, tenemos una reacción hermosa cuando vemos a una persona, ¿no? La serotonina, la oxitocina, ay, no, yo feliz de verte, te quiero abrazar, ajá, pero ¿qué pasa cuando la reacción es contraria? Siento asco, siento ese desprecio, siento lo que decimos, ¿no? Esas patadas en el que dices, me cae como patada al hígado, nada más lo veo y me duele la panza, volteo a otro lado, siento esa pesadez, o sea, tenemos también una reacción corporal a las personas que no nos gustan. Y eso al final enferma, ¿eh? También lo voy a decir, personas que viven con alguien que desprecian o que trabajan con alguien que les cae mal y no toleran, acaban enfermando, Jesús Manuel. O sea, no es tan a la ligera, no es que, ay, es algo que puedo dejar de ver y pues ya, total, odio a mi jefe, él nos odia a nosotros y estamos a mano. No, esas relaciones al final también tienen un coste emocional y físico en donde puedes tener una gastritis de la que no te curas nunca, puedes tener esa colitis nerviosa de que te hagas lo que te hagas, ahí sigue, los dolores de cabeza, el insomnio, la irritabilidad. O sea, gente que no sabe por qué está tan mal. Mira un poco tu entorno, ¿Podrías decir no que hay nos gente hace bien. podrías decir que hay gente que está enferma de odio? Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, Está enfermo, ¿de qué? no, Tiene cáncer, no, tiene odio. Ah, hijo. o sea, de las consecuencias de tener una relación tan desgastante, tan difícil como es una persona que no toleras, que no quieres, ¿no? Ve lo que te hace el amor. ¿Qué pasa cuando te rodeas de los tuyos y de los que te quieren? Te Ese, relajas, tu corazón late bonito, sí, se te dilatan las pupilas, sonríes, te ves más joven. Ahora, ponte con alguien que no toleras, que no aguantas y que tienes que ver todo el tiempo. Tensión, estrés, el estrés es cortisol, el cortisol se traduce en inflamación, ¿de qué? Principalmente la gastritis, la colitis, la migraña, ¿qué pasa si es después, por muchos años así? Acabas enfermando. ¿Qué necesitas en algún momento? Pues después a lo mejor te acaba dando un cáncer por tanta gastritis, por tanta inflamación, por tanto desgaste de los órganos, porque no puedes salir de esa situación, te da insomnio, el insomnio envejece, el insomnio genera probablemente problemas tempranos de Alzheimer, bla, 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 bla. Entonces, no es odio como tal, pero sí es lo que te deja la secuela de vivir en esa inseguridad, en ese estrés, en esa tensión constante. ¿Por qué? Porque no toleras a tal persona. Y tal persona puede ser tu pareja, tal persona puede ser tus hijos, tal persona puede ser tu nuera, tu yerno, tu jefe, tu vecina. Hay personas que enferman a partir de que tienen problemas con los vecinos. Y empieza casi una guerra de pueblos, por decirlo así,
y en donde llegan de verdad a temer por su vida, y en donde ha habido agresiones, y en donde ha habido amenazas, y en donde ya no duermes bien, y en donde las personas se aferran a su propiedad, pero a costa de su salud. O sea, hay historias así, Jesús Manuel, de hermanos que se odian a muerte. Es realmente cotidiano. O sea, comenzamos diciendo, oye, ¿será que el odio es parte de la vida? Sí, sí es parte de la vida. Desde el lenguaje, desde las etiquetas sociales, desde la forma en que tratamos al otro, desde la forma en que amamos y luego odiamos al otro. Lo vemos en los feminicidios, lo vemos en algún momento en el maltrato infantil. No es posible, y nadie en su sano juicio trataría mal a otra persona a esos niveles, ¿no? El problema es que es parte de lo que somos. Todos somos, te lo decía al principio, me decía la maestra, todos con una buena razón, Paulina Robles, para quien la llegó a conocer, todos somos capaces de llevar al extremo desde el maltrato, la agresión o matar a una persona. Solamente darnos las razones suficientes y lo hacemos. Por eso es que debemos de controlarnos, de regularnos, de cuidarnos, de tener una filosofía de vida, de creer en algo divino que a lo mejor nos pudiera castigar, que nos sirva de límite. ¿Por qué no le pegamos al hermano porque nos quita algo? Bueno, pues porque está la mamá y el papá que nos va a regañar y castigar, ¿no? Eso nos sirve como un límite al odio. Bueno, pues no, dice que es mi hermano, que lo tengo que querer y que tengo que verlo, que tengo que cuidarlo, y bueno, uno acaba entendiendo y al final pues te acaba cayendo medio bien el hermanito ese que gatea y babea todo, ¿no? Pero es la capacidad que tenemos de verdad de aceptar al otro, de tolerarlo. Hay gente que nunca lo soporta, hay gente que tiene hermanos, algo tan simple, y no lo soporta y desarrolla narcisismo y acaba en estas personalidades tan megalómanas y tan exhibicionistas porque solo quieren la atención y el amor para él, ¿no? O para ella. Entonces, hay personas que no pueden con la competencia, políticos, cantantes, esposos y amantes, lo que tú quieras, pero todos tenemos en algún momento algo que nos detona, y creo que esto es lo importante, algo que nos detona la capacidad. Sí, hay que pensarnos bien. No solo a quién amamos, sino a quienes podríamos odiar. Ahora sí se congeló más. Siento mucho, lamento mucho que no tengamos la fluidez. Me dice por aquí su conexión a internet es inestable, sí. Voy a reportarlo. Ujú. Pero bueno, muchas gracias, querida. Gracias a ti, Jesús Manuel. Goza de tu Muy castillo. buen tema. Goza de tu castillo. Te odio por eso. Bueno, Yo también odio al que lo tiene, ¿eh? Porque mío no es. No, ya es de dominio público, ya es de dominio público, así que bueno, ya es para todos. para todos. Gracias, Jesús Manuel. Buena Bueno, semana. gracias. Buen día.